Si no es por el Espíritu Santo su ministerio, hermano, el sacrificio de Cristo quedaría incompleto. Porque es el Espíritu Santo quien toma todo lo que es de Cristo y lo coloca en nuestro carácter. Si algún día hemos de parecernos a Jesucristo, si algún día la iglesia va a reflejar el carácter de Cristo, como así está profetizado, esa labor la va a hacer el Espíritu Santo. No es que usted trate por sí mismo de imitar a Jesucristo. No es que usted se disfrace de Cristo, porque si usted se disfraza de Cristo va a ser el ridículo, ¿no es cierto? Pero cuando el Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y lo estampa en nuestro corazón, ahí sí podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ahora no vivo yo, ahora es Cristo que vive en mí. Y lo que yo hablo, lo que digo, todo es gracias al Espíritu Santo. Es la única manera, hermano. Entonces el Espíritu Santo hace efectivo la obra de Cristo. El Espíritu Santo además nos da todo el poder para vencer la tentación. Hermano, es el Espíritu Santo que nos da el poder de vencer todo mal pensamiento, todo pensamiento impuro, todo el deseo de pegarle a alguien. Eso lo quita el Espíritu Santo. Cuando estamos, hermanos, impacientes, el Espíritu Santo nos controla. Si es que abrimos nuestro corazón al Espíritu Divino. El Espíritu Santo es el que trae unidad a la iglesia. Yo podría presentar muchos mensajes, hermano, tenemos que estar unidos, unámonos. Pero sin el Espíritu Santo nunca vamos a estar unidos. Cada quien, hermano, va a cojear por su lado. Sin el Espíritu Santo, hermano, tampoco vamos a conseguir la santidad. Es el Espíritu Santo, y porque es santo, su santidad la imparte con los creyentes. Hermano, el Espíritu Santo además sana nuestras dolencias, porque el Espíritu Santo es parte activa de la creación del hombre. El Espíritu de Dios me hizo, decía el patriarca Job, y el Espíritu Santo hizo los pulmones, el Espíritu Santo hizo los riñones, el hígado, el Espíritu Santo hizo nuestra mente. Entonces el Espíritu Santo sabe cómo arreglar esos disparates que a veces nosotros cometemos. Es el Espíritu Santo el que sana nuestras dolencias, el que nos ayuda a ser fieles en todas las cosas. Y es más, las cosas se complican porque dice el apóstol Pablo, y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es del Señor. Definitivamente, hermano. Gracias al Espíritu Santo, hermano, tenemos todas estas bendiciones, y les recuerdo que sin el Espíritu Santo no hay santidad. Sin el Espíritu Santo ni siquiera vamos a tener una paz permanente. Sin el Espíritu Santo tampoco tendríamos consolación en esos momentos tan difíciles de la vida que tenemos que pasar. Repito, si no tenemos el Espíritu de Dios, el tal no es del Señor. He conseguido una cita del libro de la educación, que para mí es una cita revolucionaria para la iglesia, y a lo mejor va a chocar con el concepto que nosotros tenemos a veces del poder del Espíritu Santo. En el libro de la educación, página 392 dice, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un gran evento en el futuro. ¿Me están escuchando? Estamos esperando el Espíritu Santo como algo poderoso que va a venir en el futuro. Página 392 estoy leyendo la educación. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Debemos buscar el poder del Espíritu Santo en el día de hoy. Orar por Él, creer en Él y esperar que Él va a venir. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo a todo aquel que lo solicite en el día de hoy. ¿Dónde está esa cita, señores? Educación, página 392. No es un invento de la iglesia. Señores, el Espíritu Santo está esperando solamente que lo pidamos. Hechos de los Apóstoles, página 41. Si todos quisieran, todos en el día de hoy serían llenos del Espíritu del Señor. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo, hermano, para hacerle frente a los grandes desafíos que tiene la iglesia dentro de poco. Yo no voy a hablar del Papa jesuita que tenemos ahora, no sabemos cómo se va a desenredar este asunto, pero hay algo más que me interesa. Una de las grandes labores que tenemos nosotros como iglesia es evangelizar a las naciones. Y cuando nosotros vemos el desafío tan grande que tenemos, inclusive aquí en Toronto, uno va a un apartamento, hermano, se encuentra con cantidad de chinos que practican sus religiones ancestrales, por ejemplo el budismo. ¿Será difícil, hermano, convencer a un chino que deje el budismo y acepte el cristianismo? ¿Será difícil? Hermano, casi imposible. Pero si no es por el Espíritu Santo, esos chinos no comprenderían el poder del Evangelio de Jesucristo. Y gracias a Dios, hermano, las iglesias cristianas en la China están creciendo, pero a millón, como se dice.
Hay una parte en la China donde no se le permite a los hombres ser dirigentes espirituales, porque es una vergüenza para el Partido Comunista. Entonces las mujeres en la China están tomando el ministerio masculino. Y no sé si ustedes vieron por video, unos videos que sacó la iglesia adventista, pero hermano, hay una mujer llena del Espíritu Santo que está dirigiendo una iglesia con más de casi 5,000 personas. Es la pastora, es la que bautiza, la que dice sí, la que dice no, hermano, es el Papa en su región. Muy respetada, ¿no? Una mujer llena del Espíritu Santo está dirigiendo la iglesia. Y si ustedes se van, por ejemplo, por el lado de la India, hermano, a veces resulta hasta peor. ¿Saben ustedes? En la actualidad, nosotros tenemos otra cita que apareció en Profetas y Reyes, la página 140, hablando de esa casi imposibilidad de alcanzar las naciones que no son cristianas. Dice en esa cita, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones de la tierra, Dios tiene en esos lugares en reserva un firmamento de escogidos que van a brillar con todo su esplendor en medio de las tinieblas en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo en la India? En las islas del mar y en esos países islámicos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, hermano, grandes monumentos que están esperando solamente una chispita del Espíritu Santo y van a brillar con todo su poder. Hermano, esa es una promesa que tenemos escrita muchos años antes de que lo estemos leyendo en esta mañana. Basado en esta cita, yo les comenté hace tiempo, pero a veces es necesario recordar ciertos datos, ¿no? No estoy repitiendo el mismo sermón, pero estoy sacando de un tema que di más o menos del año 2006, de una experiencia que vivió la iglesia adventista, basado en este testimonio de que en la India, en las islas del mar y en esos lugares hay personas valiosas que están esperando la verdad del Señor. Un grupo de 5 pastores llegó a la conclusión de que si eso era cierto, Dios tenía que demostrarlo. Entonces, hubo 5 pastores, entre ellos estaba el pastor Buntra. ¿Recuerdan ustedes? Aquel jovencito predicador que teníamos en esta área. 4 pastores se unieron y más de 175 laicos decidieron probar que sí es posible predicar en la palabra de Dios en la India. Y cuando llegaron allá, preguntaron a las autoridades cuántas personas viven en la India. El dato que les dieron fue 1.100 millones de habitantes. 1.100 millones de habitantes. ¿Cuántos predicadores? 5 predicadores para tanta gente. Preguntaron, ¿y cuál es la religión oficial de la India? La respuesta fue, aquí practicamos obviamente el hinduismo. Creemos básicamente en la transmigración del alma, la reencarnación. Hay magia por todas partes, hechiceros, encantamiento. Una gran porción de la población practica el Islam, el resto practica el espiritismo y sobre todo la religión que más fuerza tiene es la idolatría. Es decir, se adoran las vacas. Hay de que el tumbe una vaca con una bicicleta, hermano, es casi pena de muerte, porque las vacas son sagradas en la India. Los niños se pueden morir, pero que no se muera una vaca. Señores, se adoran a los ratones, se adoran a los gusanos, se adoran a las piedras, a los árboles. Un buen día hay una persona, decían estos compañeros, alguien estaba abriendo un surco porque iba a sembrar unas matas y se encontró con un enjambre de gusanos. Enseguida detuvo lo que estaba haciendo, llamó a todos los vecinos y todos vinieron y se arrodillaron adorando los gusanos que acaban de encontrar. Porque un gusano en la filosofía del hinduismo equivale a un grupo de personas que está reencarnando y están en un ciclo evolutivo que no tiene por qué ser interrumpido. Señores, esa es la religión de la India. Señores, pero estos hijos de Dios decidieron probar que lo que dice el don del espíritu de profecía traído por el Espíritu Santo es verdad. Si en este lugar donde adoran los ratones y los gusanos hay hijos de Dios, lo vamos a descubrir. Y comenzaron, hermanos, buscando un lugar para predicar. Y qué mejor un lugar, el famoso estadio, no recuerdo ahora la ciudad, pero tenía capacidad para más de 35,000 personas. Todas las noches, dicen estos señores, se reunieron 20,000 personas a escuchar la palabra de Dios. 20,000 personas. En la última noche se alcanzó el tope máximo de 30,000 personas. En 15 noches de predicación se bautizaron nada más y nada menos, dijo el pastor Buntran, 16,000 personas para Cristo. 16,000 personas que dejaron de adorar los gusanos y las ratas y los escorpiones para adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Señores, ¿y saben ustedes cuántas personas quedaron interesadas?
Vinieron interesados de 600,000 aldeas pidiendo más misioneros para que prediquen la palabra del Señor. No son 5 ni 10, sino 600,000 aldeas en la India esperando que alguien venga a predicar la palabra de Dios. Dice el pastor Buntra en su informe, cada noche hubo maravillosos mensajes, pero sobre todo se sintió el poder del Espíritu Santo haciendo grandes milagros. En plena congregación salió una víbora, una cobra, y picó una mujer. Los laicos vinieron, pusieron sus manos sobre la mujer y siguió escuchando su mensaje y nunca se murió. Gloria al Señor. Una joven apareció con sus ojos, uno miraba para el norte, otro para el sur. Hermano, pusieron sus manos y le enderezaron los ojos. Bendito sea el Señor. Un hombre con una mano totalmente seca, hermano, fue sanado totalmente. Hubo milagros y milagros cada noche. Y se demostró lo que dijo el Espíritu Santo. En la India, en estos lugares, hay personas que solamente esperan la palabra de Dios para alumbrar sobre el segundo advenimiento de Cristo. Entonces, hermano, la esperanza de tener el Espíritu Santo con todo su poder, ¿es un asunto del futuro o es el de ahora? Ahora mismo podemos pedir el Espíritu Santo y se nos va a conceder porque eso es lo que Dios ha prometido para nosotros. Pero ahora viene la gran pregunta. Y si es tan requete fácil recibir el Espíritu Santo, hermano, ¿por qué no lo tenemos ahora? ¿Por qué no nos estamos moviendo en ese poder del Espíritu como iglesia? ¿Por qué no tenemos tanto fervor como tienen muchos hermanos por ahí? Señor, la razón es porque a veces no creemos en las promesas de Dios. Pero la promesa del Espíritu Santo es una promesa. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Y la mejor manera de conseguir que se hagan efectivas las promesas es reclamándolas. Las promesas hay que reclamarlas. Pero las promesas también tienen condiciones para recibirlas. El Señor ha prometido salud, pero tenemos que hacer algo para conservar la salud. Hay que dejar de fumar, hay que vestirse bien, hay que bañarse, hay que asearse, hay que dejar ciertas cosas, hermano, para gozar de salud. Pero para recibir el Espíritu Santo necesitamos ciertos requisitos. Y vamos a ver brevemente, no lo voy a quitar mucho tiempo, cuáles son los requisitos básicos que dice la palabra de Dios y dice el don de profecía, que necesitamos llenar para que todo el poder del Espíritu Santo se manifieste en la iglesia. En Efesios 5:18, la última parte dice, Efesios 5:18, solamente la última parte, la última frase dice, sed llenos del Espíritu. Sed llenos, ¿de qué cosa? ¿Cómo dice el texto, hermano? Sed llenos del Espíritu. ¿Podemos repetirlo todo? Sed llenos del Espíritu. Es una orden del Señor. Esa expresión bíblica, sed lleno del Espíritu, hermano, es uno de los tantos imperativos que nosotros podemos encontrar a través de toda la Biblia. En otras palabras, gramaticalmente, y aquí volvemos, hermano Torres, español sin barrera. Señores, gramaticalmente, los verbos imperativos, ¿qué significan? Cada verbo imperativo, hermano, es una orden, es un mandato, es un requisito, es un deber. Es algo que necesariamente tenemos que cumplir. Entonces, un imperativo es una orden, ¿no es cierto? No es una opción y tampoco es una alternativa. Todos los imperativos que usted encuentra en la Biblia, hermano, son órdenes. Por ejemplo, cuando Dios dice, id y predicad, ¿qué es lo que dice el Señor? No es que yo voy a salir si yo quiero, sino que para eso hay gente especializada, ¿no? El Señor dice, ustedes tienen que predicar la palabra de Dios. Hay que salir a predicar, es un deber, no una opción. Otro imperativo dice la palabra de Dios, dijo Jesucristo, amad a vuestros enemigos. Es nuestro deber amarlo, no es una opción, es un deber, es una obligación amar a nuestros enemigos. Ahora bien, si tenemos en cuenta entonces lo que significa un verbo en imperativo, ahora llegamos a la frase, sed llenos del Espíritu Santo. Todos estamos en la obligación, es nuestro deber ser llenos, ser bautizados y gozar del poder del Espíritu Santo. No solamente un amén, ¿hay más amenes por ahí? Hermanos, es nuestro deber ser llenos del Espíritu Santo. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del fervor del Señor. Y hermanos, y repito otra vez, Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu Santo, el tal no es del Señor. Está colado, le está haciendo trampa al Señor. No está en el lugar correcto. Debe estar, hermanos, lleno del Espíritu Santo. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántas veces en la vida tenemos nosotros que llenarnos del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces?
Pero ¿acaso cuando nosotros nos bautizamos, nos dijo el Señor, bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo? ¿Es que cuando usted se bautizó, hermano, no recibió el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tenemos que buscarlo ahora? Señores, la razón es porque el Espíritu Santo es un asunto que debemos tenerlo todos los días. Cuando nos bautizamos, necesitamos comenzar la vida espiritual con el ímpetu y la alimentación del Espíritu Santo. Pero, señores, hay que llenarse todos los días de una nueva porción. La porción que usted recibió ayer del Espíritu Santo era para ayer. Usted tiene que buscar la porción del día de hoy. Y oigan lo que le voy a decir ahora, el lugar y el momento sagrado de la oración es como la estación de gasolina para los hijos de Dios, donde nos detenemos para llenarnos, recargarnos o reabastecernos del poder maravilloso del Espíritu del Señor. ¿Es importante la oración para recibir el Espíritu Santo? Mientras más usted ore, hermano, más lleno del Espíritu Santo, más poder va a tener. Servicio Cristiano, página 313, para los que están llevando nota. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Cada obrero, todo el que sirve a la causa de Dios, debe diariamente orar para recibir el don del Espíritu Santo. Y debemos solicitar el bautismo del Espíritu Santo a través de la oración ferviente. Yo he hecho el año bíblico muchas veces y les debo confesar de que hasta hace poco yo pensaba que cuando Cristo se bautizó, estando mojado y saliendo del río Jordán, tan pronto, hermano, Jesús salió, enseguida vino el Espíritu Santo y se posesionó sobre él. Pero haciendo el año bíblico, hermano, me di cuenta de algo que no había notado. Para que el Espíritu Santo descendiera ese día sobre Jesucristo, Jesucristo hizo algo. Y dice el Evangelio según San Lucas 3, 21 y 22, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Que precipitó al Espíritu Santo descender sobre él. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y una vez bautizado, oró. Oigan esto, oró. Y estando orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz poderosa del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Se bautizó a Jesucristo, pero para recibir el Espíritu Santo, ¿qué tuvo que hacer Jesucristo? Orar. Jesucristo oró, hermano, y el Espíritu Santo tronó, sopló y vino sobre él en forma corporal de paloma. Yo conseguí otra cita, hermano, muy importante que se encuentra en Signs of the Time el 24 de julio de 1893. Dice, Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. En respuesta a la oración que elevó a su Padre, el cielo se abrió y el Espíritu semejante a una paloma descendió sobre él. Los asombrosos milagros de Jesucristo fueron realizados con el poder del Espíritu Santo. O sea que ningún muerto se levantó, ningún demonio salió corriendo, a menos que el Espíritu Santo estaba sobre Jesucristo. Pero para que esto sucediera, una noche antes de hacer el milagro, ¿saben ustedes qué hacía Jesucristo? Voy a seguir leyendo la cita. Con frecuencia dedicaba noches enteras a la oración para recibir el poder que le capacitaría para realizar los milagros. Jesucristo mismo, hermano, llegó a la conclusión que si no oraba por el Espíritu Santo, no tendría poder ni siquiera para lo más mínimo en cuestiones de milagros. Entonces yo pregunto, Jesucristo oró y recibió el Espíritu Santo, pero ¿qué tipo de oración hizo Jesucristo? ¿Cuál es la oración que necesitamos hacer para que el cielo, hermano, se estremezca y descienda el Espíritu Santo? ¿Qué tipo de oración? ¿Saben ustedes cuál es el tipo de oración? Oigan lo que le voy a leer ahora. Efesios 6, 18. No todo tipo de oración, hermano, hace que el Espíritu Santo se mueva. No toda oración. Dice el apóstol, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo hay que orar, hermano, para que ese Espíritu se mueva y venga a nosotros? Orar en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Señores, hay que orar entonces ¿en dónde? ¿Con qué poder? Con el Espíritu, orar en el Espíritu. ¿Sabemos nosotros qué significa orar en el Espíritu? Porque hay muchas oraciones, inclusive en la iglesia, que se elevan, pero hermanos, ni siquiera llegan a los ventiladores. Pero hay oraciones que son cortas, pero llenas del poder del Señor, y esas traspasan el cielo y viene el Espíritu de divino.
Señores, en la Biblia, ¿cómo oraron los santos que fueron llenos del Espíritu Santo? Cuando nosotros hablamos de personajes que tenían el Espíritu Santo, ahí viene a nuestra mente, por ejemplo, Abraham, Elías, Eliseo. Pero ¿cómo oraban estos hombres de Dios? Que Dios se vio en la necesidad de enviarles una porción enorme de su Santo Espíritu. Hermano, ellos tenían en sus oraciones varios niveles de oración, o varios niveles en su propia oración. Por ejemplo, el primer nivel, ¿cómo comenzaban en sus oraciones? Por ejemplo, lo primero que hacían era reconocer la grandeza y el poder del Dios que estaban adorando. Oigan esto, hermano. Comenzaban invocando el poder y la grandeza del Dios que estaban invocando. Por ejemplo, en la famosa oración de Abraham decía: Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Hermano, estaba comenzando hablándole al Dios altísimo, el creador de todas las cosas. No simplemente, Señor, te quiero pedir que me hagas esto y esto y esto, y ahí viene el amén, amén, y se acabó el asunto. La oración de los santos hombres de Dios que oraron en el Espíritu comenzaban orando, identificando y alabando al Dios que hablaban, que adoraban. El caso de Jesucristo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hermano, con ese poder penetraba el cielo y el Espíritu Santo descendía. El caso, por ejemplo, de Daniel: Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ahí comienza, hermano, a hablar y hablar del poder del Señor, del poder del Dios que adoraba. Entonces, hermano, ¿qué es lo primero? El primer nivel de oración, ¿cuál es? Identificar el poder del Dios que estamos adorando nosotros los hijos de Dios. El segundo nivel de los santos de Dios en el pasado era: reconocían las bondades de Dios. Todo cuanto tenemos, señores, ¿a quién se lo debemos? Si usted es una muchacha bonita, ¿a quién le debe su belleza? No a los cosméticos. No, hermano, todo cuanto tenemos se lo debemos al Señor. Todo, los hijos, la familia, todo cuanto tenemos, hermano, es de Dios. Cuando estamos orando, no se nos olvide dar gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por ejemplo, tomemos el caso de los salmos, que son las oraciones o el libro devocionario de los hijos de Dios. Dice: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque tú, Dios, eres el que perdona nuestros pecados, el que sana nuestras dolencias, el que nos cubre de misericordia y bondad. Señores, esa es una oración donde se destaca por buen tiempo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación, Él es la fortaleza de mi alma. Misericordioso y clemente Jehová, grande en misericordia, digno de ser temido. Hermano, así oraban los hijos de Dios. Mucha gente me dice: pastor, pero resulta es que a veces yo en 7 minutos, en 8 minutos, ya no sé ni qué decirle al Señor. Ya se me acaban las palabras. Ni siquiera haciendo un bosquejo, me fastidio. Pero resulta, hermano, que si usted sigue esos niveles de oración, va a pasar media hora y usted todavía está en la introducción. Así es, hermano, eso es orar en el Espíritu. El tercer nivel es: ahora viene la confesión del pecado. Señor, ahora te confieso mis delitos, mis iniquidades. Y en esa área de la confesión del pecado se le incluye también lo que es la humillación, el arrepentimiento. Muchos terminan en esta área de la oración llorando, sus lágrimas comienzan a brotar, porque comienzan a pensar cuán grandes son sus pecados delante del Señor, cuán poca es su poder para seguir adelante. Y luego, señores, viene el cuarto nivel, que son las peticiones. Ahora sí vienen las peticiones. El asunto es que comenzamos pidiendo, y después que pedimos, viene el amén, ahí se termina todo. Pero la petición debería ser lo que está en el medio de la oración. ¿Me están entendiendo? Entonces, comenzamos ahora las peticiones. Y cuando hablamos de peticiones, necesitamos pedirle a nuestro Padre Celestial 2 tipos de cosas: peticiones espirituales y peticiones personales. En ese nivel, por ejemplo, de peticiones espirituales, ahí le decimos al Señor cuáles son nuestras deficiencias. Señor, me hace falta mucha fe. Pocas veces confío yo en ti como debería confiar. Usted le está diciendo al Señor: Señor, tengo una necesidad. Mi petición es que aumentes mi fe. Necesito más sabiduría, necesito más confianza en ti, oh Señor. Necesito discernimiento, necesito tener la capacidad de ver el bien y el mal y escoger las palabras de Dios. Necesito ser fiel, necesito más honestidad. Señor, yo no soy una persona honesta, no soy un buen amigo, no soy un buen padre, no soy un buen hermano de la iglesia. Yo quiero ser más amable, quiero perdonar a los que me ofenden. Señor, yo necesito un buen carácter. En fin, hermano, ahí están las necesidades espirituales.
Y después ahora vienen las necesidades personales. Ahora sí, Señor, no tengo para pagar la renta este mes. Señor, me hacen falta un par de zapatos. Señor, tengo problemas con el carro, tengo problemas, no tengo trabajo. Ahora vienen las peticiones materiales que todos nosotros tenemos. ¿Cuánto tiempo llevaríamos hasta ahí, hermano? Si estamos orando en ese orden, ya ahí tenemos por lo menos unos 45 o una hora tal vez. Y ahora seguimos con el quinto nivel, que son los momentos de intercesión. Ahora comenzamos a interceder en nuestras oraciones. Intercedemos por los enfermos. Ya para este momento, ya usted tiene una lista de cuáles son los enfermos de la iglesia. No se conforme con mirarnos en el boletín solamente, hermano. Llévese esa lista a su casa. Y si en medio de la oración usted quiere abrir sus ojos, hermano, ahí está el boletín. Lea esos nombres. Añádale, póngale ahí, añádale lo que usted quiera ponerle más. Están nuestros enemigos. Ahí está el hermano fulano. Señor, tú sabes que me es difícil conversar con él, no me trata, estoy haciendo lo humanamente posible, pero ese hombre no me trata, ayúdame. Está también las necesidades de la iglesia. Señor, tenemos una nueva campaña, te pido por el predicador que va a venir, tenemos planes, tenemos proyectos, la sociedad de jóvenes va a hacer esto este año, el departamento de DOCA está haciendo esto. Ahí, hermanos, en esta oración estamos poniéndole al Señor las necesidades de la iglesia. Luego seguimos con la comunidad. La prensa nos dice, la televisión, qué cosas están ocurriendo. Que si la muerte de Chávez, que si la guerra en Irán, la India, hermano, todo lo que tenemos por ahí, el nuevo Papa, el que se fue, el que se quedó, el que es y el que no es y el que ha de venir. Hermano, todo eso pongámoslos en oración ante el Padre Celestial. Que violaron a una muchacha y la estrangularon, Señor, bendice a los familiares, ayúdale. O sea, estamos enterados de todo lo que pasa en la comunidad. Hermano, no estamos en la obligación de presentarle al Señor este asunto. Si usted cree que esto es fanatismo, esto no es fanatismo. Esto está escrito en el libro del profeta Jeremías. Dice en el libro de Jeremías, no recuerdo ahora el versículo, pero dice, ustedes oren en la ciudad donde yo los he puesto, para que en esa ciudad ustedes tengan paz y puedan predicar las buenas nuevas de salvación. Es una orden, hermano, tener en cuenta las necesidades de la comunidad. Oramos por los amigos, los parientes, y ahora viene el sexto punto de la oración, que es alabanza. Tenemos, hermanos, que familiarizarnos con los signos, pero al conocer los signos, al familiarizarnos con los signos, tengamos la precaución de aprender bien los signos, porque un himno mal aprendido, hermano, distorsiona hasta el oído del que lo está escuchando. Dios se complace en que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, la oración que hizo Jesucristo en ese momento, ¿cuál fue? ¿Qué tipo de oración? Oró en el espíritu y el espíritu se sacudió y vino poderosamente sobre Cristo. Ahora yo hago un resumen. ¿Qué significa entonces orar en el espíritu? Orar en el espíritu es orar con el entendimiento, no con la mecánica. ¿Me están entendiendo? Se lo voy a explicar para que vean la diferencia. Cuando yo estaba más muchacho, más joven y más hermoso, yo recuerdo que mi abuelita nos obligaba a rezar el rosario. Y resulta, hermano, que mi abuelita también tomaba la iniciativa del rosario. Pero la abuelita, mientras rezaba su rosario, hermano, terminaba cocinando y limpiaba la nevera, pero seguía rezando. Yo digo, hermano, ¿es eso orar con entendimiento? Orar con entendimiento es hablar con el Señor como si estamos hablando con un íntimo amigo. Eso es, hermano, orar con el entendimiento. Orar sin apresuramiento, sin distracción, con fervor, con fe, con perseverancia, y dando por sentado de lo que estamos orando, lo vamos a recibir con la ayuda del Señor. Ya sea de esa manera o de otra manera, pero esa oración no se está perdiendo. Usted va a recibir lo que está solicitando el Señor. Bueno, hermano, ese es el primer requisito. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer entonces? Orar en el Espíritu, orar con poder. Acostumbrarse, hermano, a hacer oraciones que lleguen al cielo, no que se las tumbe el abanico. ¿Estamos claros? El segundo requisito es el siguiente. Debemos sentir en nuestro corazón una gran necesidad del Espíritu Santo. Si usted no siente la necesidad del Espíritu Santo, hermano, usted no va a recibir nada, usted no siente ese deseo. Debemos interesarnos por el Espíritu Santo. Cada día debe despertarse en nuestro corazón un anhelo desbordante por recibir ese poder maravilloso. Buscarlo de todo corazón, indagar más, educarnos más, leer más sobre el Espíritu Santo, conocerlo más. Y eso nos va a ayudar a desear más el Espíritu del Señor. Hechos de los Apóstoles, página 41. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder,
Entonces, ¿por qué no tener más hambre? ¿Por qué no tener más sed del don de Dios? ¿Por qué no hablamos más de Él en la iglesia? ¿Por qué no oramos por Él y predicamos más sobre Él? ¿Por qué no tener hambre y sed del Espíritu del Señor? Señores, ¿qué necesitamos entonces en segundo lugar? Después de orar, ¿qué más tenemos que hacer nosotros? Sentir deseos, anhelo, hambre, sed, una sed desbordante por el Espíritu del Señor. Pero entonces la gente se pregunta, pastor, ¿y cómo puedo yo tener hambre? ¿Cómo puedo sentir yo ese deseo desbordante, esa angustia por recibir el Espíritu del Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo yo hacer para que se despierte en mí el deseo del Espíritu Santo? Hermano, todo comienza cuando uno comienza a tener su culto personal. Una vez que usted comienza a hacer su culto personal, contemple a Cristo, su belleza, su santidad. Hermano, usted comienza a comparar la vida de Cristo con usted mismo y usted comienza ahora a sentirse aplastado, decepcionado de usted mismo. Y ahora que usted comienza a solicitar, Señor, ayúdame. Yo quiero cada día ser igual a mi Maestro, a mi Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra propia deficiencia, cuando vemos la enormidad de nuestro pecado, cuando el Espíritu Santo abre este corazón como una lata de sardina y comenzamos a ver las arañas y las tarántulas y los escorpiones que tenemos adentro, hermano, ahí entonces comenzamos a tener deseos del Espíritu Santo para que nos quite toda esa inmundicia que tenemos. De lo contrario, señores, seguimos como el hijo pródigo, ¿no? Disfrutando los bienes que hemos recibido del Padre. ¿En qué momento, hermano, decidió el hijo pródigo salir de la porquería en que se encontraba y regresar al Padre? ¿En qué momento? Cuando se vio cómo estaba. ¿Cómo es posible que yo, el hijo de ese gran señor que vive en tal lugar, esté yo aquí hediondo a marrano, comiendo con los marranos? Señores, salió de esa pocilga cuando se vio cómo estaba. Nadie va a buscar al Espíritu Santo a menos que no vea la inmundicia en la cual está viviendo. Si usted es de las personas que justifica lo que está haciendo, yo le pegué porque él me provocó, pero si no, yo ni lo toco. Yo dije esto, si usted, hermano, comienza a justificar su pecado, usted nunca va a recibir el Espíritu del Señor. Pero si usted lo confiesa, reconoce que es un grandísimo pecador, que está perdido, que no tiene salvación y que la gloria de Dios lo ha abandonado, usted corre inmediatamente al Espíritu del Señor. Primer requisito entonces, ¿cuál es? Orar fervorosamente en el Espíritu, para que el Espíritu venga. Segundo requisito, sentir anhelo, sentir hambre. ¿Cómo va a sentir esa hambre? Aceptando que usted es un pecador. Tercer requisito, señores, como vasos delante de Dios, antes de ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que vaciarnos. Una ley física dice que nada se puede llenar a menos que esté vacío. No necesitamos ser Einstein para entender este asunto. Señores, tenemos nosotros que vaciarnos. Somos un vaso delante de Dios. Somos una vasija. Y generalmente, señores, como humanos estamos llenos de enemistad. Estamos llenos de rivalidad, de odio, de resentimiento, de envidia, malos entendidos. Cada rato estamos acusando a alguien. Una vez yo estábamos cerquita de la iglesia y le digo a Mireya, ojalá que en este día no haya ninguna complicación. Que no haya nada, que todo esté normal. Entramos a la iglesia y, hermano, la primera sátira. Dígame a la hora que están llegando. Nadie sabe, hermano, por qué nos demoramos ese día. Nadie indagó nada, ¿no? Pero, hermano, es desagradable tener que encontrar gente desagradable siempre acusándolo a uno. Y yo siempre he dicho, hermano, el sábado es el día de descanso, el día de delicia espiritual. Si usted tiene que reclamarle a alguien, hermano, deje que pase el sábado, pero no le amargue la vida a nadie en el día del Señor. Es un día para estar tranquilo. Dice el don del Espíritu Santo, deseado de toda la gente, página 767. Pongan a un lado los cristianos todas sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la bendición del Espíritu la recibirán. Pongan a un lado, ¿qué cosa? Todas las disensiones. Y déjeme decir, hermano, que cuando hablamos de este punto, déjeme explicarle lo siguiente. Nosotros estamos hechos de carne y hueso. Entonces, por el hecho de que ser carne y hueso, siempre vamos a tener diferencia unos con otros. Yo puedo discrepar mucho con la hermana Rincón. Podemos tener varios roces, un ejemplo, ¿no? Gracias, nos llevamos bien. Pero, hermano, lo que no se justifica es que la hermana Rincón y yo nos odiemos a muerte. El apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Pedro tenía el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí.
peleaban Pedro y el apóstol y San Pablo, ¿sí? Y una vez se puso tan difícil la situación que dice Pablo, en la misma iglesia tuve que vaciarlo, lo vacié por completo, lo regañé por el asunto aquel de los judíos y los gentiles, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero hermano, ¿qué pasó después de ese incidente? No se odiaron, no dijo Pedro, este me la va a pagar tarde o temprano, que me la paga, me la paga. Hermano, aceptó que estaba equivocado y siguieron adelante y siguieron llenos del Espíritu del Señor. Señores, eso es lo más importante, ¿no? Si el Espíritu Santo nos controla, no nos vamos a odiar. Podemos tener diferencias y con la ayuda de Dios esas diferencias mueren en poco tiempo. Señores, como vaso vacío, hermano, tenemos entonces que deshacernos de todo lo que es un peso. No hay nada, oigan esto, no hay nada, y eso está ahora en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 140. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados, el más desesperado, el más incurable es el orgullo y la suficiencia propia. Hermano, Dios nos libre. Si hay algo que tenemos que sacar de nuestro corazón es el orgullo, la suficiencia propia, la vulgaridad, la imaginación perversa, la impureza, todo tipo de pensamiento sucio. A fin de cuentas, ¿quiénes son los que le van a decir al Señor, he aquí nuestro Dios, te hemos esperado y nos has de salvar? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, hermanos? Mateo 5:8 que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo verán y le darán la bienvenida. La iglesia que Cristo va a trasladar al cielo, señores, va a ser una iglesia limpia. Educación, otra vez, página 393. Hoy debemos tener nuestros vasos santificados y purificados, listos para el rocío celestial, listos para los aguaceros de la lluvia tardía, porque la lluvia tardía vendrá y las bendiciones de Dios llenarán toda alma que está purificada de toda contaminación. Estamos esperando la lluvia tardía, pero ¿sobre quién va a caer la lluvia tardía? Sobre todos aquellos que tienen una conciencia limpia. Quinto requisito, la unidad. Hechos 2:1 leíamos, todos estaban unánimes, estaban juntos. ¿Y qué nos dice, hermano, el Salmo 133? ¿Qué dice el Salmo 133? Este salmo, hermano, es importantísimo. ¿Saben ustedes por qué? Porque este es el salmo que se conoce como el Salmo de la entronización. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Juntos en qué cosa? Y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué se conoce este salmo como el salmo del Pentecostés? ¿Saben ustedes por qué, hermanos? Porque supuestamente o proféticamente, el día cuando Cristo estaba entronizándose en el cielo, allá estaba Cristo entrando triunfante con los redimidos que habían logrado sacar de la tumba. Pero señores, mientras él entraba triunfante en el cielo, ¿qué estaba pasando en la iglesia en Jerusalén? Ese mismo día, el día del Pentecostés, estaba descendiendo el Espíritu Santo. Jesucristo estaba entrando como el sumo sacerdote para comenzar a oficiar. Pero para que fuese sumo sacerdote, decía la ley levítica, tenía que recibir abundante aceite. Y era tanto el aceite que dice que le chorreaba, perdóname esa expresión, le discurría pues por la barba. Y luego entonces se le mojaba toda la bata al sacerdote. Y lo último que llegaba del aceite era hasta el borde de la vestidura. Y luego el suelo era lleno del aceite, pero de las gotas que caían. Entonces eso me hace pensar, hermano, y sabemos que es así, que el día del Pentecostés nosotros no recibimos el poder grande del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que recibimos? La iglesia recibió solamente unas goticas que estaban cayendo de la vestidura del sumo sacerdote que ya comenzaba en el cielo. Hermano, y fíjense una cosa, fueron unas cuantas goticas, y miren ese poder que tenían esas goticas. Imagínense ustedes cuando todo el barril de aceite, hermano, caiga sobre la iglesia del Señor en el tiempo del fin. Señores, es importante la unidad. Debemos estar unidos con Cristo nuestro Maestro. Él es nuestro Maestro, hermano, es nuestro Redentor. Es el único representante, hermano, de nosotros que tenemos ante el Padre Celestial. Pero entre Cristo y la iglesia, ¿cuál es el representante? El Espíritu Santo. Es una profanación, oigan esto, es una profanación que alguien se llame el sumo pontífice. ¿Es una profanación? ¿Qué significa sumo pontífice?
el Padre mayor. Cuando una persona en este mundo dice, yo soy el sumo pontífice, hermano, ¿qué está haciendo? Le está quitando el puesto a Dios que le corresponde. Y la Biblia dice que el único representante entre la iglesia, oigan bien, entre la iglesia y el Padre Celestial, ¿es quién? El Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando alguien dice, yo soy no solamente el sumo sacerdote, sino soy el vicario de Cristo, hermano, ¿qué puesto está usurpando? El puesto del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor, hermano, con los que pecan contra el Espíritu Santo? No tienen perdón. Es una iglesia que no tiene el perdón de Dios. Está pecando contra el Espíritu Santo. Señores, debemos tener entonces unidad con nuestro Maestro. Debe haber unidad entre nosotros. Debe haber unidad en las doctrinas de la iglesia. No se justifica que usted crea lo que crea la iglesia adventista y también acepte lo que aceptan otras iglesias por ahí. No se justifica, aunque se llamen reformistas. Porque, hermano, la iglesia reformista, los reformistas y nosotros, aunque ellos se llamen adventistas, es totalmente diferente a la iglesia adventista original establecida según el don de profecía. Entonces, que usted se mete en la iglesia adventista y después se vaya a la iglesia de los reformistas, hermano, usted está en cierto punto apostatando de la verdad del Señor. Tenemos que ser, hermanos, unidos en reglamentos, en doctrinas. Debemos estar unidos también con la conferencia porque nosotros no somos una iglesia independiente. Nosotros somos parte de un engranaje que Dios ha instituido mediante el don profético de iglesia, asociación, misión, como llaman en otros lugares, unión, división, conferencia general. Para mí es un disparate muy grande que alguien se levante en el púlpito a denigrar de los dirigentes de la obra, ¿no? Que si el presidente de la conferencia, que si el presidente de allá, que si la división allá, ellos. Hermano, eso no debe existir entre nosotros. Somos la misma iglesia. No podemos, hermanos, llevar a la iglesia hacia la apostasía, haciendo diferencia entre nosotros y la otra parte de la organización. Tenemos que ser leales a los dirigentes locales. Yo nunca he dicho, hermano, que yo como pastor tengo la última palabra en la iglesia. Siempre consulto con los ancianos y aunque los ancianos y la iglesia tomen una determinación y no les gustó mucho, ese es el pastor. Bueno, alguien tiene que señalar, obviamente. Pero, hermano, yo me lavo las manos. Es una decisión que hemos tomado según la iglesia. Hay que respetar al pastor de la iglesia, hay que respetar a los ancianos, hay que respetar a los diáconos, las diaconisas y todo el que el Señor ha investido de dirigencia dentro de la iglesia del Señor. Si usted tiene algo que decirle a un anciano, hermano, no le mande mensajes subliminares. Vaya directo, estréllese usted mismo. ¿Me están entendiendo? Porque a veces los ancianos me dicen, mire, por allá se anda diciendo, pero me están diciendo, a veces lo están inventando para que yo capte el mensaje. Pero, hermano, si usted tiene algo que decirme, venga a mí. Yo nunca le he dicho a nadie, no, yo no quiero hablar con usted. Que a veces he estado enfermo, digo, no, espéreme una semana más y conversamos. Pero si estoy sano, hermano, llámeme a cualquier hora. Como yo le decía a un hermano, usted llámeme, hermano, aunque sea a las 2, a las 3 de la mañana. Que le atiende es otra cosa, ¿no? Pero llámeme, hermano, llámeme. No, este es un decir, ¿no? Yo he recibido llamadas a las 2 de la mañana y les he atendido. Aunque mi ella sigue durmiendo, ¿no? Bueno, hermano, entonces voy a hablar rápidamente del sexto requisito. El Espíritu Santo, como todo lo que viene de Dios, es concedido solamente para compartirlo. ¿Me están escuchando ahora? Todo lo que Dios nos ha dado, dice el Señor, de gracia recibiste, dad de gracia. Si usted quiere recibir el Espíritu Santo, Dios va a tomar en cuenta si usted lo está pidiendo para compartir. El Espíritu Santo, hermano, ahora voy a leerles lo que dice Servicio Cristiano, página 312. El Espíritu Santo será derramado sobre todos los que están pidiendo el pan de vida para darlo a sus vecinos. Qué lindo esto, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la capacidad que nos da el Espíritu Santo, nos los da para compartir. Servicio Cristiano, página 314. El gran derramamiento del Espíritu Santo no acontecerá. Oigan, señores, no va a suceder el derramamiento del Espíritu Santo, sino hasta cuando tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios en este mundo. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo concederá por un derramamiento sin medida de su Santo Espíritu. Pero esto nunca va a ocurrir mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore en la causa de Dios. ¿Queremos, hermanos, que el Espíritu Santo venga a nuestra iglesia?
Según este requisito, ¿qué más tenemos que hacer? Además de orar, de esperar, de compartir, tenemos que trabajar por la causa de Dios. Nunca va a ser derramado hasta cuando la mayoría no esté haciendo la causa del Señor. Así que los flojos, hermanos, ¿qué nos están haciendo? Nos están perjudicando, porque gracias a su flojera no estamos recibiendo el poder del Señor. Cuando la mayoría esté trabajando, el Señor va a conceder su gracia maravillosa. Testimonio para los ministros, páginas 517 y 18. Cuando la iglesia convoca a sus miembros en asambleas y reuniones locales, oigan esto, y campañas donde hay que hacer trabajo personal por las almas, son en esas reuniones evangelísticas las que el cielo señala para dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Yo no sé, hermanos, si ustedes captaron esto, lo que le acabo de leer. Lo que dice la palabra de Dios es lo siguiente: el Señor quiere que todas las reuniones evangelísticas que tengamos en la iglesia son las señaladas por el cielo para traer el poder del Espíritu Santo a ese tipo de reunión. Porque las almas están listas para conocer del mensaje de salvación. Ojalá, hermanos, que lo entendamos y lo practiquemos, porque dentro de poco vamos a tener esa oportunidad. Dentro de poco tenemos la gran campaña del pastor Dixon. Desde ahora debemos estarnos preparando, porque son en esas reuniones donde nos visita el Espíritu del Señor. Así está escrito, hermano, está escrito. Testimonio para los ministros, página 517 y la 18. Rápidamente, séptimo requisito. Para poder recibir la plenitud del Espíritu Santo en la Biblia, primero hay que pasar por la lluvia temprana y luego viene como consecuencia la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia tardía y qué es la lluvia temprana? Señores, son las dos únicas estaciones agrícolamente hablando, ¿no? En forma agrícola, en Israel y en el cercano oriente solamente hay dos estaciones para la siembra. La lluvia temprana es la que comienza entre el otoño y la primavera. La lluvia temprana que reciben estos países es una lluvia suave que se limita solamente a humedecer el terreno y le facilita al agricultor abrir el surco, poner la semilla y poco a poco esa semillita comienza a germinar. Y comienza a germinar lentamente. Tienes que esperar ahora la lluvia tardía que comienza después del otoño. Ahora sí, la lluvia tardía es diferente a la primera, porque ahora es copiosa y esa tiene la virtud de acelerar el crecimiento. Se acelera de tal forma que instantáneamente comienza a verse casi los frutos de esa planta. Les digo, hermano, ahora lo siguiente: ¿cuándo nosotros recibimos la lluvia temprana y cuándo recibiremos la lluvia tardía? Desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy, la iglesia solamente ha estado recibiendo la lluvia temprana. Eso que les mencioné, por ejemplo, de la India, hermano, eso es un chubasco, un chaparrón que se nos vino, no sabemos cómo, pero solamente para mostrarnos que eso es lo que viene dentro de poco. Y eso que sucedió en la India, hermano, eso va a ser general, en Toronto, en cualquier parte del mundo. No va a haber ni un musulmán, ni un coreano, ni nada de esta gente, hermano, que se resista a la lluvia tardía. Pero, señores, para nosotros poder cosechar en la lluvia tardía, necesitamos cosechar, o por lo menos sembrar, en la lluvia temprana. Así que todos los libros que usted está regalando por ahí, todos los folletos que estamos repartiendo sábado tras sábado, las Biblias que usted le manda a su familia, los CD que nunca los oyen, pero déjelo ahí, hermano, déjelo ahí. Los programas radial que estamos emitiendo, los programas de televisión, el internet, la oración que estamos haciendo por los salvados, o por los perdidos, mejor dicho, hermano, aparentemente no tiene ningún resultado. Más de una vez yo oigo a algunos decir, bueno, se reparte literatura pero como arena. ¿Y quiénes están llegando? Hermano, olvídese de eso. Estamos haciendo el trabajo de sembrar. El Señor, hermano, es el que oportunamente va a traer la gran cosecha. Cualquier CD, hermano, puede hacer cualquier cosa. Mire, le voy a contar esto. Yo esta noche estoy terminando una campaña evangelística en Hamilton. Y he notado que gran parte de las visitas que están llegando es por el programa radial. Una señora me llamó aparte y me dice, mire, le debo dar muchas gracias porque uno de esos CDs que recibí, yo le saqué copia y se lo mandé a mi mamá en México. Oigan esta experiencia que es interesante. Mi mamá recibió el CD y mucho tiempo después me mandó una carta diciendo, hija, no sabe cuánto te agradezco ese CD. La mamá era una maestra de escuela muy activa. Lamentablemente se le enfermaron los ojos, quedó ciega, tuvo otras complicaciones y ella dijo, yo a esta edad, ¿qué voy a seguir viviendo? Decidió, hermano, quitarse la vida. Llegó la hija a saludarla, la visitó y ella dijo, después que se vaya la hija, que yo quedé sola,
procedo a quitarme la vida. Estaba resuelta a quitarse la vida. Pero ese CD que recibió, hermano, le transformó la vida. Todavía no pude alcanzar a preguntarle qué tipo de mensaje le habían enviado. Pero ella recibió ese mensaje y dice, ahora tiene tantas ganas de vivir que ya está comenzando a decirle a sus amigas cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ella. Señores, ¿no es esto lo que estamos haciendo ahora, sembrar la palabra de Dios? Estamos sembrando. ¿Y saben ustedes qué va a pasar cuando venga entonces el fuerte chaparrón y ese vendaval fuerte de la lluvia tardía? ¿Saben ustedes qué va a pasar? Conflicto de los siglos, páginas 669 y 670 en adelante. Dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces comenzarán a predicar el mensaje por toda la tierra. Se realizarán grandes y poderosos milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a todos los creyentes. Y añadiéndole a esto, palabras de vida, el gran maestro dice, página 106, la conversión de millares en el día del Pentecostés ha de repetirse, pero con mayor poder, cuando llegue la lluvia abundante, la lluvia tardía para la iglesia del Señor. Sigue diciendo, el Espíritu Santo, hermanos, también hará una gran labor. Ahora el conflicto de los siglos, página 670. De todos lados aparecerán personas dotadas con el poder celestial. Sus rostros se iluminarán al reflejar el gran carácter de Cristo. Oye, hermano, porque saben ustedes, no sé si ustedes leyeron que después del tercer ángel hay un cuarto ángel. ¿Lo han notado? Y ese cuarto ángel es el que va a iluminar la tierra con un gran resplandor. Ese cuarto ángel, ¿quién es? Es la iglesia que ahora llena del Espíritu Santo, reflejando el carácter de Cristo, vestida de la justicia de Cristo. Ahora lo que hace es iluminar toda la tierra. Es la única manera en la lluvia tardía como la obra de Dios va a ser terminada. Serán dotados con el poder celestial. Sus rostros se iluminarán al reflejar el carácter de Cristo. Se levantarán con valor para proclamar el mensaje de Dios. Muchas almas oirán este mensaje de esta gente y abandonarán sus iglesias sentenciadas a la perdición eterna. El Espíritu Santo comenzará entonces a capacitar a miles de hombres y mujeres para que con valor y determinación denuncien los errores que ahora ellos han aceptado por la mayoría en las iglesias populares. 664 ahora el conflicto de los siglos, y con esto termino. Los pecados de Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? ¿Quién es Babilonia según la Biblia? El Vaticano, ¿no es cierto? Babilonia, gran misterio. Y no podemos desligar este asunto, Babilonia del Vaticano. ¿De dónde viene la palabra Vaticano? Dicho sea de paso. La palabra Vaticano viene de la palabra vaticinio, adivinación. Por eso, hermanos, es una iglesia que está en problemas, porque tiene contactos directos con el diablo. El Espíritu Santo, hermano, capacitará entonces a miles de personas, y los pecados de Babilonia serán denunciados. También el error de unir la iglesia y el Estado. Denunciarán las invasiones del espiritismo y quedarán completamente al descubierto todos los secretos y las podredumbres del poder papal. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo, y miles de personas escucharán estas palabras y se pondrán del lado de la justicia de Cristo. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entreguen al control del Espíritu Santo. Ahora que estaba viendo yo, hermanos, la toma de posesión del Papa, habían venido jefes de Estado de todas partes del mundo. Y todos, hermanos, todos quieren hacer alianza con el Papa. Hasta los enemigos quieren hacer ahora alianza con el Papa. Y yo, hermano, al ver esa enorme cantidad de personas siguiendo al Papa, yo decía, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué puñito de iglesia somos los adventistas? Que hasta nuestros hermanos evangélicos dicen que nosotros somos una secta abominable. Mira, hasta nuestros primos hermanos nos están escupiendo. Pero, hermano, es el poder del Espíritu Santo el que va a hacer las cosas. Y yo digo, hermano, toda esta gente, y está escrito, esto no lo estoy inventando. Lean Apocalipsis 17, Apocalipsis 13 inclusive. Pero todas las naciones, todos los jefes de Estado que ahora apoyan a la bestia, ¿qué van a hacer en el tiempo del fin? Cuando la iglesia se vista del Espíritu Santo, hermano, y la iglesia se levante con fuerza y predique la palabra de Dios, ¿qué van a hacer estos reyes que han hecho alianza con el Vaticano? Dice la palabra de Dios, se retirarán, se les secarán las aguas, quedará sola, y ahí viene en un solo día la ruina de la gran Babilonia. Y se pararán a cierta distancia y dirán, ¿quién como esta que tenía el control de las naciones,
¿Quién como esta ramera que había jugado con la mente de todos los seres humanos? Quedará sola y será quemada y quedará, hermano, en verdadero ridículo. En ese sentido, la iglesia va a tener un triunfo aplastante. ¿No dicen amén? Porque la gente dice, ay, si el diablo me sale, y la gente dice, si el diablo me sale, ay, yo me empiezo a persinar, ¿no? Pero hermanos, ¿saben ustedes qué va a hacer la iglesia con el diablo? ¿Qué va a hacer la iglesia con el diablo? Según el libro, la carta del apóstol Pablo a los romanos, los hijos de Dios van a pisotear al diablo. Lo van a pisotear. Hermano, trátenlo con cuidado, ¿saben? No brinquen arriba de él, simplemente limítense a pisarlo, porque se lo merece. Definitivamente, hermanos, Dios nos va a conceder el poder de la lluvia temprana. Ojalá que estos requisitos nos hayan despertado, por lo menos nos hayan pellizcado. Tenemos que orar, tenemos que compartir, tenemos que educarnos para conocer más del Espíritu del Señor. Yo pregunto, hermano, ¿habrá alguien en la iglesia que haga un compromiso de comenzar ahora a buscar el Espíritu Santo como nunca antes en su vida lo ha hecho? ¿Habrá alguien, hermano, que poniéndose en pie diga, Señor, aquí estoy yo quiero a partir de hoy comenzar a buscar el poder del Espíritu del Señor? Hermano, qué bendición, ¿no? Ver toda la iglesia. Anoche tuvimos un servicio de ungimiento en la iglesia de Hamilton, hermano, qué bendición tan grande. Personas muy indiferentes que habían rechazado el bautismo después del ungimiento, ya comienzan a conversar conmigo. Queremos entregar nuestra vida al Señor. Una jovencita, hermano, que nunca quiso colaborarnos, comenzó a llorar como una niñita bien chiquitica, pidiendo perdón por su negligencia en colaborar con la iglesia. Hermano, Dios bendiga esta iglesia, y esta iglesia fue ungida hace poquito, pero recuerden que esa unción tenemos que buscarla todos los días. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por la bendita esperanza de que pronto tu Espíritu Santo tendrá el pleno control de nuestras vidas. Ayúdanos a ser llenos de este poder cada día, que cada mañana, Dios, podamos nosotros tener un encuentro con tu Espíritu Santo. Así como Adán, cuando fue creado, la primera persona que tuvo frente a él fue el Espíritu Santo. Y el día de la resurrección será la primera persona que veremos, Señor, que ese Espíritu ya viva dentro de nosotros. Si hemos sido negligentes, ayúdanos para apartar todo, absolutamente todo lo que nos impida ser llenos y bautizados con tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre, por tu poder manifestado en esta mañana. Gracias, oh Dios, gracias al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga y nos siga colmando de sus grandes bendiciones.